Continuamos con este ritmo de pop. Está bastante más rosita de lo que yo soy el responsable de elegir las cortinas. Bueno, guarda por donde se va metiendo. No lo quería tan rosita, no porque el rosita esté mal, sino que no va con el mood que quería generar. Pero puede después tengo que hacer una revisión de esas cosas. Porque después Marcos baja cortinas genéricas de publicidad genérica. Hágase cargo de su rol de Frankenstein. Y no me gusta. Hablando de rositas, no sé si siguen actuando, pero bueno, si no, vale buscar ahí en redes, en YouTube, el trío Rositas. Tangueras ellas. Mira. 3 legüenses que se habían ido a estudiar a Córdoba en su momento y volvieron a la ciudad muy grosas, muy conocidas en la escena. 11 grados. Compañero Laucha, tenemos en la actualidad 75 el porcentaje de la humedad, viento sopla noreste a 10 kilómetros en la hora. Bueno, y después... Y hace frío. Nos meteremos... O sea, si estás en casa y estás escuchando la radio, es campera, gorrito, guante, todo, sí, porque hace frío. Un poquito menos igual que el lunes, por ejemplo. Tremendo. El lunes estuvo áspero. Bueno, podría entitularse, aprovechando que también los chicos están en el área de expresión, ¿no? Para la redundancia, expresándose con sus diferentes materias. Podríamos entitular este miércoles de actividades extracurriculares que hacen nuestros compañeros. Recién compartíamos a Melissa en el ámbito del deporte, también un asunto bastante desde lo social, porque tiene que ver justamente con socializar y aquellas que por ahí no jugaron tanto, se acerquen, etcétera. Y en el caso contigo es desde la comunicación, cómo interpretar la divulgación científica, justamente trabajando en una universidad, experiencias que además para nosotros también tienen algo de conocido. Siempre recordamos en tiempos de pandemia la tesis que hicieron estudiantes de la carrera de comunicación social de la UBA. Con nosotros. Hoy Zapata nos hablaba. Éramos el conejillo de indias de la UBA. Lo hicieron con nosotros, así que bueno, cuéntenos un poquito. Bueno, estoy trabajando para la Universidad Nacional de Quilmes en un posgrado como profe, en una especialización en comunicación y divulgación científica y de ciencia y técnica. Y la verdad que es muy lindo, lo traigo porque tiene que ver con nosotros, porque toda la planificación es la misma planificación que aplicamos acá en los talleres de comunicación con los chicos, es decir, que el nivel de un secundario es el mismo que se puede dar en un posgrado. Y es realmente muy interesante con lo que me fui encontrando. Al ser un posgrado es gente que ya es científica. Tengo muchos alumnos que son biólogos, que son antropólogos, que son del área de la medicina, del área de la comunicación también, pero son investigadores de la comunicación. Y es bastante loco con lo que uno se va encontrando, porque nosotros por ahí hablamos de la comunicación y tenemos ya resuelto por una cuestión de oficio un montón de temas que ya para nosotros son normales, como estructurar un guión para planificar determinada comunicación a determinada audiencia en determinada plataforma. Y con base a eso nosotros ya nos sentamos a escribir y lo hacemos como, no de taco, pero hay un oficio, hay una gimnasia ahí. Y cuando uno tiene que planificar una clase, necesariamente repasa por uno mismo, ¿no? ¿Cómo yo aprendí a hacer videos en general para comunicar lo que sea? En este caso, comunicar ciencia, que es algo que a mí me interesa y un montón. Siempre que tuve programa de radio, la columna de ciencia para mí era lo que más disfrutaba. En mis ratos libres hago videos de divulgación científica, de cosas que me interesan porque sí. Y esto nace por acompañar también a un amigo que hizo esta especialización y cuando hizo su tesis, para defender su tesis, yo le regalé un videíto para que abra su tesis a todo pedo y que esté buenísimo. Y resulta que uno de los jurados también era la coordinadora académica y bueno, Juli de Benedetto, que es mi amigo que hizo la especialización, le pasó mi contacto y bueno, me llamaron para hacer lo mismo que hacemos acá en la Fundación, pero en la Universidad Nacional de Quilmes. En un posgrado. En un posgrado. Recién le decía, por ejemplo, Fabri, que el año pasado hicimos un reel que le fue bárbaro, el de el uranio. El uranio
La posibilidad de instalar Pero ¿qué sucede? Fabri, yo aprendí a comunicar copiándome de Fabri, copiándome de vos, porque yo en realidad soy licenciado en musicoterapia. Y vos me enseñaste a salir de movilero y a dónde poner el oído para la repregunta, cuando había que redactar. Con Fabri, yo de estar tanto en las clases de Fabri con los chicos, esto de cómo estructuramos la noticia, cómo estructuramos los determinados guiones, una cosa es hablarlo ya entre pares, pero bueno, me tocaba a mí ser ese que contagia, ¿no? A gente que viene de otro rubro, de otro lado, y tiene que aprender a comunicar en redes sociales, que es el oficio que yo aprendí también en estos años. Que se convirtió mi hobby en mi laburo, de pronto. Entonces se me ocurrió abrir el curso en la Universidad Nacional de Quilmes, que es a distancia, con este videito que tiene para largar Marquito, si ya lo tenés a mano, Marco. Porque básicamente es el video que pretendo que hagan los alumnos. Entonces primero lo hago yo. Espere, antes de presentarlo y todo, porque me hace acordar a un título, no le va a gustar obviamente la comparación, pero me hace acordar un título reciente del presidente de la Nación con un número largo, ¿no? Un número que no se vas por ahí. Que no se podía sí, que es más fácil usar notación científica. Determinar. Sí, sí. ¿No? O sea, y el tipo insistentemente lo nombraba, ¿no? Billones, 1000 millones, no sé cuántos millones, bueno. Entonces, todavía eso no se ve, porque eso es lo que nosotros vemos en el previo. Exactamente. Pero bueno, va a arrancar con un número largo el video. Por eso me permito consultarle sobre eso. Bueno. Mándalo nomás y después hablamos de eso. Mete. Toda la materia y la energía del universo estaban concentradas en un único punto. Por absurdo que parezca, de esa singularidad surgieron el espacio, el tiempo, las galaxias, las estrellas, los planetas y eventualmente nosotros. La energía comenzó a condensarse en materia, la materia en átomos, los átomos en moléculas. Y en algún momento, esa materia encontró la forma de organizarse para replicarse a sí misma. Miles de millones de años después, seguimos sin entender del todo cómo ocurrió, pero sí entendimos algo fascinante. Aprendimos a reconocer patrones. Patrones que nos permitieron dominar el fuego, construir herramientas, desarrollar lenguajes y, mucho tiempo después, ordenar electrones para transmitir información a la velocidad de la luz. Hoy podemos enviar una idea desde cualquier punto del planeta hacia cualquier otro, incluso hacia el espacio. Y justamente de eso se trata este curso, de aprender a organizar fotones, sonidos, palabras e imágenes para contar historias sobre la ciencia. Yo soy el licenciado Lautaro Merino. Soy docente, comunicador, productor audiovisual y creador de contenido. Durante este trimestre voy a acompañarlos en el taller de realización audiovisual de la especialización en comunicación, gestión y producción cultural de la ciencia y la tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. A lo largo de 2 encuentros vamos a recorrer las etapas de preproducción, producción y postproducción, combinando herramientas prácticas y marcos teóricos para transformar información compleja en contenidos claros, atractivos y significativos. Bienvenidos. Hace aproximadamente 14.000 millones de años. Y arrancaba hace 14.000 millones de años porque es la edad del universo. Bueno, es un número, jugábamos un poquito con ese título de Don Milley porque este es un número descifrable. Sí, o sea, el del hombre no. Hay una manera de saber por qué creemos a día de hoy que son 14.000 millones de años. ¿Por qué? O sea, en vez de estar viviendo en el año 2026, estamos viviendo en el año 14.000 millones. Para el universo estamos en el año 14, aproximadamente en el año 14.000 millones. 2026. 2026 desde que nació Cristo, más o menos, porque eso también es redondeable. Lo sabemos porque sabemos a qué velocidad viaja la luz. Sí. Y hacemos una cuenta entonces. Y si haces una cuenta para atrás, vos cada vez que ves el cielo nocturno y ves para atrás, ves lucecitas, son estrellitas. En base a saber a qué velocidad viaja la luz, podés calcular la distancia, porque velocidad es tiempo sobre... tiempo es igual a espacio sobre tiempo. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Entonces despejas X y sabes la distancia. Y hay una foto muy conocida del fondo de microondas, que es lo más lejos que se puede ver, y podés llegar al cálculo más o menos de que el universo, el Big Bang, hubiese ocurrido hace unos 14.000 años. 14.000 millones de años. Ponele, ¿no? Bueno, para eso, que tiene su complejidad y demás, y puede hasta resultar aburrido, la idea es cómo hoy con las herramientas actuales, porque de hecho el curso es todo con software gratuito. O sea, me procuré eso me tuve que aprender yo las herramientas, porque yo no trabajo con esos programas, para poder ayudar al que sea.
Y la idea es que puedas grabarte con lo que sea. Si tenés el teléfono que tenés, será el teléfono que tenés. Tenés una notebook y bueno, vamos con la notebook. El equipamiento no sea una limitante a la hora de comunicar. Pero sobre ese todo si hay equipamiento, gente que no labura de comunicador. ese equipamiento y esa nueva tecnología permite justamente este proceso de divulgar lo que ya ellos como estudiantes recibidos tienen en su... Hay algo que ocurre mucho en el círculo de la academia, que es gente que sabe tanto que se tropieza con su propio conocimiento a la hora de querer compartirlo. También. A vos te pasa también, vos sabés tantas cosas y tenés tan buena memoria y tenés una capacidad de asociar una cosa con la otra que a veces te enmarañás. Y ahí aparecemos nosotros para... Abre paréntesis. Y ahí aparecemos nosotros para... decodificar. Hilar. A mí me pasa lo mismo. Por eso está bueno apoyarse en otros en este tipo de formato, que estamos al aire y el formato es un diálogo, es una conversación y a partir de ahí vamos construyendo el mensaje y ya sabemos que esto va por radio, que esto va por streaming y en función de eso adecuamos nuestro mensaje en la plataforma y en la audiencia que nosotros elegimos hablarle. Acá sucede lo mismo, este curso está más bien destinado a redes sociales. Bueno, no es lo mismo escribir algo para YouTube o pensar un comunicado para YouTube que pensarlo para Instagram, TikTok o Short, que hacer un podcast, porque cada plataforma te va a asignar la manera en la que vos te comunicas. Te guste o no te guste la plataforma, vos ya sabés que lamentablemente vivimos en un momento en el que la atención es un bien súper escaso, que tenés muy poco tiempo para llamar la atención a alguien que se quede en tu video y lo quede mirando. Entonces ya lo que vos querés contar va a estar modificado por la plataforma que vos elegís para armar tu comunicado. Un error recontra común es: hola, ¿qué tal? Yo soy Lautaro Merino, soy hincha de River, soy de Pisis, me gusta jugar al fútbol y bueno, estuve estudiando sobre... Bueno, al hueso. Ya está. Ahora, ¿cómo elegimos el hueso? Decís, bueno, ¿cuál es el hueso de la cuestión? Yo lo que les pedí para arrancar, que es algo que hemos hecho acá en el taller varias veces, es pedirle a los alumnos que me cuenten en una anécdota en 300 palabras sobre eso que les apasiona de la ciencia, que puede ser lo que estén investigando o un tema que te apasione. Y me lo cuenten como si fuese un asado. Derecho, en 300 palabras. Después en la primera clase yo les di 10 consejos narrativos en donde a la gente que nunca hizo comunicación, la epopeya del héroe, esto de dividir las cosas en 3 actos, que haya un inicio, un desarrollo y un desenlace, de dónde viene, ver a estudiar a Joseph Campbell, un mitólogo que ve que todos los mitos de todas las culturas del mundo tienen esta misma manera de estructurar las narraciones y que a día de hoy sigue siendo exactamente igual. Bueno, eso ya te ordena. Y después podemos empezar a ver otros ejemplos de grandes historias, de decir, bueno, el segundo acto es lo que nosotros en redes llamamos el hook, eso que vos pones al principio para que la gente se quede. Un ejemplo de un hook bien hecho es arrancar por el quilombo, como por ejemplo Star Wars. Si vos ves la saga de Star Wars, las películas de Star Wars no arrancan con, bueno, Luke Skywalker era un tipo que vivía en un planeta desértico y un día... No. Arranca porque hay un imperio en donde los rebeldes le roban los planos del arma más poderosa del imperio. Arranca en el conflicto. Y después empieza a ir para atrás y contarte y desarrollar a los personajes. Entonces eso hace que el espectador se quede de entrada. Bueno, en redes sociales, particularmente en Instagram y en TikTok, es de lo que nosotros queremos contar. Primero estructurémoslo como ese cuentito, en donde hay un inicio, un desarrollo, un desenlace. Identifiquemos el protagonista, identifiquemos los villanos, identifiquemos eso que cataliza que el héroe se ponga en acción. Identifiquemos todas estas cosas que ocurren en todos los cuentos del mundo y en todas las narraciones del mundo, en nuestra propia historia o en lo que nosotros queremos contar. Una vez con eso, de esas 300 palabras, llévamelo a 200. Y en una tercera clase, dice, bueno, en Instagram se suele estructurar así, en TikTok así, en YouTube así, en los podcasts así.
con las audiencias, si le vamos a hablar a un niño, y tenemos que empezar a ver esto. Si le vamos a hablar a un par, le tenemos que escribir de esta manera. Y en función de eso, pasamos a ya tener un guión de 150, 100 palabras. Y ahí sí, terminamos la preproducción con un boceto de guión ya medio armado. Pasamos al segundo eje, que es la producción. Digo, bueno, ¿cómo me conviene filmarme? ¿Dónde me conviene iluminarme? Si tengo un celu medio de mierda, ¿qué puedo hacer? Si tengo una compu que medio choti, ¿qué puedo hacer? Todos consejitos de cuestiones de producción, de ir a grabar eso que ya generé, con lo que tenga a mano. Pero ya sabiendo, desde el vamos, qué tengo que hacer, qué tengo que decir y cómo lo voy a decir. Previo a esto también les pedí que vayan buscando archivos, vayan buscando fotitos, gráficos, cualquier cosa que necesiten para apoyarse en lo que están diciendo, que es el video que yo les pasé. Yo voy diciendo un montón de cosas y me bajo una célula, me bajo una estrella, me bajo un agujero negro, lo que sea, para que cuando yo grabe, yo ya sé que cuando estoy diciendo eso en el guión, arriba va a aparecer ese insert. Pero yo ya lo sé desde el vamos. Ese mensaje. Claro, pero yo lo tengo que pensar desde muchísimo antes. Si yo hago todo eso, cuando me siento en el Premiere, en el CapCut, donde edite, el video se hace solo. Esto de cositas como no grabes de más. Porque después tenés que andar buscando a ver cuál era el plano que había quedado bien. Y te gastás más tiempo buscando en el archivo que editando. Si vos te planificás bien, que la idea del curso es eso, aprender a planificarse un rodaje, aprender a planificarse un contenido, la edición tiene que salir por un tubo. Vos arrastrás la cosa, la tirás a la línea de tiempo, y después sí hay que aprender a usar el programa y demás, que esa es el tercer eje, que es la parte de postproducción. Y la última parte de, bueno, cómo lo publicamos, cómo escribimos un copy, dónde lo largamos, a qué hora conviene publicarlo y todas esas cositas. Y una vez publicado, ver las métricas y saber qué me están diciendo esas métricas de mi propio contenido para mejorar, en función de ese feedback, el próximo que yo vaya haciendo. ¿Qué eco respuesta vas encontrando de los estudiantes? Recordemos, estamos compartiendo con Lautaro su experiencia dando un posgrado de comunicación, divulgación para científicos ya de diferentes áreas de la Universidad de Quilmes. Y son muchos alumnos, yo ya vengo planificando ahí porque tengo que sentarme a corregir un montón y pasar a actas, digamos, ¿no? Calificar y todo eso. Y ya me veo venir un montón, porque hasta acá lo que me han pasado de trabajos previos y hasta donde han llegado, hay cosas interesantísimas de un trabajo en Florencia Varela que me quedó resonando, de un instituto que está investigando con células madre, con placentas y demás, para hacer una especie de curita que acelera la regeneración de los tejidos y la curación sería muchísimo más rápido, y pretenden dejar la patente libre para que el costo del acceso a ese descubrimiento, a ese saber generado acá, esté para cualquiera, ¿verdad? Que no sea... ¿Te das cuenta que estás contando esto en el contexto histórico que lo estás contando, no? Sí, sí. Y bueno, otra piba de Córdoba que quiere hacer un video sobre cómo está afectando el recorte en determinadas áreas de la ciencia y bien, cómo eso afecta en el día a día de los cordobeses. Porque uno creería que por ahí el recorte de ciencia le estás cortando el estudio de una cosa súper falopa y súper volada, y en realidad no, estás cortando algo que te afecta a vos en el día a día. Y después un laburo en La Rioja que están viéndose unas ruinas que están encontrando ahora, pertenecieron al Imperio Inca, y eso tiene que ver mucho con tu identidad, porque de pronto todos esos lugares se enraigan con otra historia, otra narrativa, y bueno, conocer, el saber, como decía recién Gustavo, no ocupa lugar, y vos nunca sabés qué descubrimiento el día de mañana puede llegar a tener un uso práctico realmente que te cambie la vida, ¿no? De hecho, cuando Einstein descubrió la relatividad, decime, qué sé yo, ¿qué me mueve a mí? Y bueno, si no fuese por eso, hoy no tendría teléfono. O las comunicaciones de hoy dependen de la relatividad de Einstein. En su momento, cuando lo descubrió, decía, sí, mirá qué flash. Pero... es relativo. Es relativo. Y es esto de transmitir también por qué te apasiona eso. Entonces poníamos el ejemplo de otra vez en la clase de lo del streaming del CONICET del año pasado. Lo interesante no solamente era la estrella culona, que ya de por sí era maravilloso ver el fondo del océano y ver todos esos bichos, porque ya visualmente era impactante, sino que lo que te transmitía
era la pasión que tenían esos tipos por lo que estaban haciendo. Que bueno, no vea vano, un chabón hacía un coral y se ponía resarcado por el coral y te explicaba, este coral pertenece a la familia de los cosos, y ahí aparece. no en vano tuvo el rating relacionado en las famosas vistas, como se dice ahora, y cuántas en vivo y en directo que tuvo. Porque en definitiva estás viendo el fondo del mar, estás viendo alguna figura, no es que estás viendo algo muy... Y en momentos donde exagerado. aflora tanto el terraplanismo y la posverdad y la falta de evidencia, yo creo que comunicar ciencia es clave, porque hay mucha noción de que el científico es una especie de chaboncito pelado con bata y lentes y frío, ¿no? Como si la ciencia no fuese una actividad estrictamente humana. Somos el único bicho que hace ciencia. Bueno, hablando de comunicación, se ha comunicado, se ha vendido o se ha mostrado también, muchas veces desde la propia ciencia o del propio ámbito de la ciencia, de esa manera. Uno caminaba los pasillos del CEPAT hace 20 y pico años atrás y se encontraba con algunos, el famoso rata de laboratorio, ¿no? Zombie. Sí. Y eso ha cambiado notablemente en el último tiempo. En buena hora. Y también ocurre que ha habido un cambio paradigmático en la ciencia como tal. El positivismo, que es esta corriente filosófica, epistemológica, de que lo científico es algo como un apéndice extrahumano que ocurre independientemente de nosotros, y que el humano es un mero instrumento al que accede a la verdad y se desubjetivando, ¿no? Esto de que tiene que ser objetivo. La física ha demostrado que la mera observación de un experimento cambia el resultado. Y que nosotros estamos limitados a conocer en función de nuestra capacidad de procesar información y de los sensores que tenemos a mano, que son nuestros sentidos. Y eso ya te limita un montonazo hasta dónde vos podés conocer. Y la ciencia es un método, ¿sí? Es una manera, una serie de pasos, una receta para vos poder hablar de qué tantas probabilidades hay de que lo que estoy diciendo efectivamente sea así. Si hay algo que no es la ciencia, es determinista. La ciencia nunca va a decir, esto es así porque es así. No, de hecho todo lo contrario. La ciencia va a decir, esto es así hasta que venga una evidencia superadora. Y no tengo ningún problema en que mis grandes creencias, todo tirarlas a la bosta. Esa es la diferencia entre un dogma o un discurso más bien por ahí religioso y demás, que es indiscutible, es tautológico, no lo podés ir a voltear porque se resuelve por sí mismo. La ciencia es un camino de ir avanzando constantemente, y hacer ciencia implica plantear una idea y bombardearla constantemente para voltearla, no para afirmarla. Uno trata de refutar. Entonces, a partir de ahí, cuando existe este cambio paradigmático en la ciencia y cae el positivismo y empieza más el paradigma de la complejidad y otras maneras de acercarse al conocimiento, la comunicación de la ciencia pasa a ser más humana también. Por eso algo que yo pido mucho, es lo que le pedimos a los chicos cuando hacen el Yo Soy y demás, es ¿qué te apasiona? ¿Qué te gusta? Y en función de eso empezamos a laburar. Es mucho más fácil comunicar algo que realmente te gusta. Porque lo que comunica no es el dato, es la manera y la forma en la que vos estás diciendo las cosas. Yo, por ejemplo, te puedo decir, es mentira que ayer me caí. O te puedo decir, es mentira que ayer me caí. Es mentira que ayer me caí. Es mentira que ayer me caí. Está poniendo rojo. La data es la misma. Vale, la manera en la que yo estoy diciendo cambia absolutamente todo el sentido del significado. En el ámbito de la educación, tu viejo siempre nos decía que uno no aprende de la materia, lengua, matemática, bla, 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 sino del docente. ¿No? Como ese canal, se me vino a la memoria eso. Y fíjate que los profes diciendo, que más recordás son los que más... Y sí. Los que realmente les gustaba dar clase. Que inclusive hasta por ahí lo has puteado o, sí. o decía, pero, después viene el pero, y lo que me quedó porque
tal cosa. Y son los profes, de hecho, ahora yo como profe me robo de los buenos profes que tuve. Si yo quiero ser como ese profe, o de esto que hacía chabones en la universidad o mismo en la escuela, que digo, che, este chabón le gusta lo que algo. hace. Y hoy me toca, bueno, con los pibes acá en la funda, que es básicamente lo mismo que nosotros le damos en un año, resumido en 12 clases. Entonces es un desafío como profe, tener que nuclear todo eso en 12 clases. Hablando de bajar caracteres. ¿Laucha la seguimos? Dale. ¿Qué hora es ya? ¿Dónde encontramos alguna cosita de esta? Y hay que inscribirse al taller, pero una vez finalizado, que ya me quedan 3-4 clases y termino, tengo ganas por ahí de abrirlo al público general por ahí el año que viene, acá en la fundación. ¿Y que sea gente por ahí de la zona? Claro, gente no, que mismo le puede servir un montón virtual. a docentes, a gente que tenga ganas de hacer contenido en general. Obviamente lo voy a destinar a lo científico, porque estamos en una ciudad que por suerte tiene muchísimas universidades, carreras, investigadores y demás. Universidades, exactamente. Y una necesidad que veo que hay es aprender a comunicarse con las tecnologías actuales y con los medios actuales, que es de lo que yo vivo. Así que, y también me gusta y me apasiona la docencia, que es compartir el conocimiento. Así que estoy nucleando ahí mis pasiones en estas actividades, digamos. Bueno, entonces que esté atenta la audiencia para saber próximos pasos, como el que veíamos recién con la presentación de ese trabajo de posgrado en la Universidad de Quilmes. Lautaro Merino, 12 grados la temperatura en la ciudad de Puerto Madryn, 70% la humedad, el viento ahora sopla a 17 kilómetros, digo bien, sí, 17 kilómetros en la hora, 31 minutos pasaron de las 11 en la mañana. Gracias. A vos.